lo que sucedió aquí el viernes. Vamos con la parte 5 hoy de esta serie que hemos titulado Atesorando los Salmos. 5 semanas, evidentemente es muy poco tiempo para hablar de los salmos, pero vamos a cerrar esta primera temporada, le vamos a decir, y próximamente regresaremos en la segunda temporada de esta serie Atesorando los Salmos. Pero por esta vez vamos a cerrar esta primera vez de hablar de los salmos. Yo quisiera que abrieras tu Biblia. Vamos a hablar hoy de los salmos 145 al 150. No se preocupen, no nos va a llevar más de 30 minutos mencionar algunas cosas relevantes de estos salmos. Y si estamos listos, oramos un momentito, pídele a Dios que te ayude a entender, a retener, a practicar sobre todo. Padre, gracias por tu palabra, gracias por los salmos. Queremos seguir atesorándolos, entendiendo lo valiosos que son y sobre todo, Dios, cómo usarlos, cómo conectarnos con ellos para conectarnos contigo y aprender a alabarte, aprender a hablar contigo, aprender a depender de ti, a intimar contigo a través de tu palabra en los salmos. Bendícela, bendice tu palabra esta tarde ya en este lugar, en cada vida, en cada persona, en el nombre de Jesús. Amén. Ya dijimos que los salmos son básicamente alabanzas, todo el libro de los salmos o los salmos cantados, la mayoría de ellos. También se le conoce como el libro de oraciones, y eso lo habíamos dicho, pero particularmente me encontré que del Salmo 145 al 150 se les conoce a estos 6 salmos como los salmos de alabanza, salmos de alabanza. Estos últimos 6 salmos son conocidos de esa manera. De hecho, los comentaristas dicen que estos 6 salmos en particular son ocupados hasta el día de hoy para hacer las oraciones diarias, ocupados para hacer oraciones diarias por los judíos. Así que son interesantes y también yo creo que debemos de aprender de ellos. La mayoría de ellos, del 146 al 150, es decir, de esos 6, 5 de ellos, inician con la expresión aleluya y terminan con la expresión aleluya. Así que déjeme definir esas dos palabras, alabanza, porque son los salmos de alabanza, y por esta palabra que se repite como una forma muy particular de esta expresión para alabar a Dios, aleluya. Alabanza es alabar, alabar es proclamar, reconocer las virtudes de Dios, las grandezas de Dios y particularmente la obra de Dios. Eso es la palabra alabanza, sirve o se expresa en proclamación de lo que Dios hace y de lo que Dios es. La palabra aleluya es una expresión de alabanza que equivale a decir alabad a Jehová o alabado es Dios. Así que hace un momento cantábamos esta canción, levanto un aleluya. Recuérdalo a partir de ahora, cuando decimos aleluya es como estar diciendo alabad a Dios, alabado es Dios. Eso significa aleluya. Así que desde allí podemos empezar a notar que estos 6 salmos tienen la intención de animarnos, provocarnos, sería una buena palabra, provocarnos a alabar a Dios, provocarnos a entender los motivos correctos para alabar a Dios. Y solamente porque por todos los salmos lo encontramos, Salmos 18:3 dice claramente, Jehová es digno de ser alabado. Jehová es digno de ser proclamado, reconocido, engrandecido, tanto en sus virtudes como también en su obra. Él es digno de ser alabado. Salmo 145, el versículo 3, ya dentro de nuestros 6 salmos de hoy, dice, grande es el Señor, y reitera, y digno de suprema alabanza. Y su grandeza es
insondable, dice esta versión, es decir, que no tiene fondo, es incalculable, inescrutable, dice otra versión, es difícil de entender la grandeza de nuestro Dios. Y sería bueno como hacer una pausa. ¿Se acuerdan que la palabra Selah en los Salmos nos invita a hacer una pausa y quedarnos meditando y pensando qué acabamos de leer? Sería un buen momento después de leer este versículo y pensar, grande es el Señor y digno de lo mejor de tu alabanza. Él es grande y su grandeza es inescrutable, incalculable. Es difícil de que podamos entender toda la grandeza de Dios. Es difícil. A veces pensamos que entendemos toda la grandeza de Dios, pero la Biblia dice que es complicado. Así que si tú entiendes algo de la grandeza de Dios, yo te quiero decir hoy que de seguro es más. Si tú crees que la grandeza de Dios es enorme y tienes alguna imagen grandiosa de Dios y su poder y su grandeza, seguro es más que eso. Y cuando llegues a algo más, de seguro que es más que eso. Por eso yo creo que estos salmos nos provocan a pensar en los motivos que debemos de tener para alabar a nuestro Dios. Él es digno de lo mejor de tu alabanza y su grandeza. Realmente es complicado llegar a entenderla y a comprenderla. Así que alabamos a Dios porque es un Dios grande y debe ser alabado con lo mejor de nosotros, lo mejor de ti, lo mejor de tu vida. Alabamos a Dios porque Él es merecedor por todo lo que ha hecho y también es merecedor de alabanza por todo lo que Él hará. Salmo 147, dentro de estos 6 salmos, versículo 1 dice que la alabanza que le entregamos a Dios es suave y es hermosa, porque suave y hermosa es la alabanza. Es decir, la alabanza que le rendimos a Dios es agradable. La alabanza que le rendimos a Dios es apropiada. Me gustó lo de apropiado. Si hay algo que podemos hacer, debemos hacer delante de Dios, nuestro Dios, es alabarle, es apropiado. Lo más apropiado cuando te encuentras con Dios es alabarle. Y también es justo, Él es digno, merecedor de lo mejor de nuestra alabanza. Alabanza, recuerda, es reconocer sus virtudes y su grandeza por todo lo que Él hace y por todo lo que Él hará. Ahora, trataba de ver cómo comunicarles el mensaje de estos 6 salmos en pocos minutos. Así que después de leerlos varias veces y tratar de encontrarle la enseñanza, que evidentemente son muchas en 6 salmos, me hice la pregunta y de allí fui aterrizando algunas ideas para ustedes y para mí. ¿Por qué son inspiradores este grupo de salmos? Me vino esa pregunta después de leerlos varias veces. ¿Por qué son tan inspiradores? Si tú los lees y los relees, yo te animo a que lo hagas. Son salmos de alabanza, son conocidos así. Son ocupados para las oraciones hasta el día de hoy de los judíos, oraciones diarias, no oraciones de vez en cuando, ni oraciones del domingo, ni oraciones cuando te acuerdas. Así que estos salmos son muy recurridos. Sería bueno que nosotros hiciéramos lo mismo. ¿Por qué son tan inspiradores este grupo de salmos? O deberían serlo, y espero que lo sea a partir de hoy. Salmo 145 al Salmo 150. Hay suficientes motivos aquí para alabar a Dios. Prácticamente se cubren todos los motivos que pudieran existir, si tú lo analizas, para alabar a Dios. Así que yo he lanzado el reto varias ocasiones. He tratado de retar a los compasioneros qué tanto tiempo podemos pasar alabando a Dios, agradeciendo a Dios sin pedir nada. Y algunos nos hemos descubierto que no pasamos más de 30 segundos y ya empezamos a pedir. No sé ustedes, ¿verdad? Y el reto es ir creciendo en dar gracias, alabar a Dios, dar gracias, alabar a Dios, a ver qué tanto tiempo logras avanzar
hasta que tu mente te traiciona, porque estamos tan acostumbrados a pedir que nuestra mente misma, y te pido que, ya de ahí, córtale, voltea el reloj y vuelve a empezar. A ver qué tanto tiempo podemos pasar por alabando a Dios. Este grupo de salmos nos dan motivos bien claros, suficientes para mantenernos agradeciendo y alabando a Dios de seguro por un buen rato. Así que déjame mencionar cada salmo en particular y alguna muy breve idea de lo que contiene. Salmo 145 se titula, cuando menos en mi Biblia, la versión 60, dice: alabanza por la bondad y el poder de Dios. Y hoy cantábamos también, parece que hoy las canciones estuvieron muy a la medida, ¿verdad? La bondad de Dios. Y Salmos 23, versículo 6 dice: ciertamente el bien y la misericordia de Dios me seguirán. Y de allí basaron esta canción, tu bondad me persigue. Está ahí en Salmos 23, 6. Ciertamente la bondad de Dios, su misericordia, me seguirán todos los días de mi vida. ¿Cuántos quieren ese salmo para ustedes? Por eso cantamos eso, ¿verdad? No es alguien, no se le ocurrió solamente a alguien, sino dice su palabra, que su bondad y su misericordia nos siguen. Y qué bueno que le pusieron nos persigue, porque es una buena definición de lo que el texto quiere decir. Así que este Salmo 145 particularmente está dedicado a alabar a Dios por su bondad y por su poder. Escogí dos versículos de todo el Salmo 145. El 4 dice: de generación en generación celebrarán tus obras. ¿Sabes? Para que eso suceda, una generación tiene que decirle a otra generación, y esa generación tiene que decirle a otra generación, para que nosotros enseñemos a la nuestra a adorar a Dios, a alabar a Dios, darle gracias a Dios por todas sus obras. Una generación celebrará tus obras ante otra generación y anunciarán tus poderosos hechos. Alabar la bondad de Dios y el poder de Dios. Versículo 9 dice: bueno es el Señor para con todos. Dios es bueno para con todos y su misericordia está en todas sus obras. Dios es bueno, lo sabemos, es un motivo claro para alabarle. Dios es amoroso, es un motivo claro y suficiente para alabarle. Dios es un Dios perdonador, es un motivo claro y suficiente para adorarle. Así que Salmo 145, por favor léanlo, hay que alabar a Dios por su bondad y por el poder que Él manifiesta en sus hechos, dice, poderosos. Salmo 146 dice: alabanza por la justicia de Dios. La justicia es un valor del reino de Dios. La verdad es un valor del reino de Dios. Va integrado con Dios mismo. Dios es justicia. Dios es verdad. Dios se mueve en la verdad. Dios se mueve en justicia siempre, todo el tiempo. Versículos 7 al 9 del Salmo 146 dice: Él hace justicia a los oprimidos. Da pan a los hambrientos. Motivos para alabar a Dios. Suficientes motivos. Que tú alces tus ojos cuando estés alabando a Dios y se te acaban los segundos. Si quieres seguir alabando a Dios, alza tu mirada y di: Dios es justo. Dios manifiesta su justicia, dice, con los oprimidos. Dios manifiesta su justicia dando pan a los hambrientos. Dios manifiesta su justicia trayendo libertad a los cautivos. Abre los ojos a los ciegos. Levanta a los caídos. Ama a los justos. Guarda a los extranjeros, sostiene al huérfano y a la viuda. Pero, léanlo, el Salmo 146. Dios es justo con todos. Dios es justo con los buenos, sí. Dios es justo con los malos, también. Dice, pero trastorna el camino de los malos. Alabemos a Dios por su justicia. Por cierto, hace algunas semanas enseñamos el Salmo 73. No tengas envidia de los malos.
Si no lo escucharon, pasen por allí en Facebook o YouTube y vuélvanlo a escuchar o escúchenlo. Porque Dios es un Dios justo, debemos alabarlo por su justicia, pero Dios es justo, Dios es bueno y es justo con los débiles. Dios es bueno y es justo con los más necesitados. Dios es bueno y es justo con todos y aún con los malos. Dios es justo. Cuidado con envidiar, decía Salmo 73, la prosperidad de los malos. No tengamos envidia de ellos, porque dice que Dios en su justicia trastorna el camino de los malos. Motivos suficientes para alabar al Señor. Salmo 147 dice que es alabanza por el favor de Dios hacia Jerusalén. Y si tú lo lees es hermoso, porque la idea que da es el favor de Dios sobre su tierra, sobre tu tierra. Y es motivo de alabar al Señor cuando nos damos cuenta, versículo 8 en adelante, nos damos cuenta que Él es el que cubre los cielos de nubes. ¿Y cuándo fue que caminábamos ayer? Ayer nos fuimos a caminar, el viernes. No, pero ayer veníamos, era ayer que veníamos en la camioneta, ¿verdad? Y no sé si vieron el atardecer de ayer, estaba hermoso sobre Veracruz. Un cielo hermoso, parecía que tenía unos reflectores, así en las nubes salían unas luces hermosas. Dice este salmo, Él es el que cubre los cielos de nubes. Él es el que prepara la lluvia para la tierra, para tu tierra. Alaba el favor de Dios sobre tu tierra, el que hace que las colinas produzcan hierbas. Da al ganado su alimento, no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en los músculos del hombre. El Señor se complace en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Alaba a Dios por el favor que tiene sobre ti y sobre tu tierra. Celebra al Señor, oh Jerusalén, porque Dios está sobre tu tierra. Dios hace llover sobre tu tierra. Dios te da el alimento en tu tierra. Dios alimenta el ganado de tu tierra. Alaba el favor de Dios sobre la bendición que da sobre tu tierra. Dios manda sobre la creación y manda a la creación para que sea de bendición a los que esperamos en Él. Los últimos 3 salmos, acuérdense, compasioneros que nos están viendo y están aquí, muchas cosas más que dicen estos salmos. Ojalá te animes e ir y descubrir todo lo demás que tiene cada uno de ellos. Así que estos primeros 3 hablan de alabar la bondad de Dios, el poder de Dios, la justicia de Dios, el favor de Dios. Y los siguientes 3 es una exhortación para seguir alabando, pero de manera particular el 148 dice exhortación a la creación a que alabe a Dios. Versículos 3 al 5 dice: alábenle sol y luna, alábenle ustedes todas las estrellas relucientes, alábenle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre del Señor, porque Él mandó y fueron creados. Toda la creación debe alabar a Dios. Pero si tú lees el Salmo 148, toda la creación, todo lo creado, te incluye a ti y a mí, porque dice que se están incluidos. Los niños alaben a Dios, los jóvenes alaben a Dios, las doncellas alaben a Dios, los ancianos alaben a Dios, los jueces alaben a Dios, las autoridades, los príncipes y los reyes alaben a Dios. Todo lo creado debe alabar a Dios. De eso habla el 148, 149. Salmo 149 también es una exhortación a Israel para que alabe a Dios. ¿Quiénes serán esos? El pueblo de Dios. El pueblo de Dios es una exhortación al pueblo de Dios a que alabe a Dios. ¿Cuántos son pueblo de Dios? El pueblo de Dios. Salmo 149 dice, versículo 1 al 6, el pueblo de Dios cante al Señor,
cante un cántico nuevo, sea su alabanza en la congregación de los fieles. Alégrese Israel, el pueblo de Dios, en su Hacedor. Gócense en su Rey, los hijos de Sión, el pueblo de Dios. Alaben su nombre con danzas, canten al son del pandero y de la lira, porque el Señor se agrada de su pueblo. Los fieles se regocijarán, cantarán aún desde sus camas. Exalten a Dios con su garganta. Y este salmo, leía yo, 149, habla que el pueblo de Dios debe estar listo para reconocer cuántas veces Dios ha estado con nosotros en nuestras batallas. Habla de las victorias, habla de las luchas, habla de todo lo que hemos ganado, los triunfos que Dios nos ha dado en medio de las batallas. Así que, pueblo de Dios, alaba al Señor. Recuerda tus victorias, recuerdas tus triunfos, cuántos triunfos y victorias Dios te ha permitido enfrentar y ganar. Y por último, Salmo 150. Por favor, léanlos todos, este paquete salmos de alabanza. Salmo 150, por supuesto, muy conocido. Dice el título de este salmo, es una exhortación a alabar a Dios con instrumentos de música, por si faltara algo. Versículos 3 al 6 solamente dice: alábenle con toque de corneta. En esta versión, creo que es la Nueva Versión Internacional. Alábenle con lira y arpa, alábenle con panderos y danza, alábenle con instrumentos de cuerda y flauta, alábenle con címbalos resonantes, alábenle con címbalos de júbilo, todo lo que respira. Alabe al Señor, aleluya. Todos los salmos, desde el 146 al 150, empiezan y terminan con aleluya, alabado es Dios. Alaben a Dios, aleluya, todo lo que respira, alabe al Señor. Un gran final para todos los salmos, un gran final invitándonos a alabar a Dios con todos los instrumentos. Particularmente dicen los escritores que se mencionan todos los instrumentos conocidos en ese momento, son mencionados para que no falte nada. Debemos alabar a Dios con todo lo que tenemos, con todo, por supuesto, lo que somos, que no falte nadie, ni nada ni nadie, para alabar a Dios, porque todo lo que respira debe alabar a Dios. Así que en estos salmos de alabanza encontramos todos los motivos. Son motivos suficientes que nos daría mucho tiempo para meternos en un tiempo de gratitud y de alabar a Dios, y de alabar a Dios por su bondad. Dios ha sido bueno, ha sido Dios bueno contigo, es un motivo para alabarle. ¿Crees que Dios es poderoso? Su grandeza es inescrutable. Debemos alabar a Dios por eso. ¿Crees que Dios es justo? Dios es justo. Debemos alabarle. Dios es justo con los buenos y con los malos. Debemos alabarle por su favor con su pueblo, con su tierra, con tu tierra. La creación toda, desde los niños hasta los más, en las más altas esferas de autoridad, deben alabar a Dios. Los fieles debemos alabar a Dios. El pueblo de Dios debe alabar a Dios. Y si faltara algo, la creación entera, todo lo que respira, debe alabar a Dios. Así que los salmos nos hablan, nos provocan. ¿Quieres tener motivos claros para alabar a Dios? Lee los salmos. Los salmos nos provocan a alabar a Dios de bondad y de poder, al que merece lo mejor de tu adoración, lo mejor de tu gratitud y de tu alabanza. Alabemos a nuestro Dios porque Él es digno de suprema alabanza. Y podríamos decir hoy, aleluya, aleluya, alabado es Dios. Nos ponemos de pie y antes de cantar, yo quisiera que practicáramos un minuto. No te voy a vigilar, pero tú sí a ti mismo.
¿Será que podamos un minuto? No pidamos, no pidan, prepárate. Deja pedir del trabajo, de salud, que te dé esto, que te conceda el otro, el sueño, el anhelo. Aguanta. Vamos a alabar a Dios. Dios es digno de la mejor alabanza. Así que por su bondad, por su poder, por su justicia, por su favor, porque eres creación, porque eres criatura, porque eres hijo, porque eres pueblo, por tu tierra, todo lo que respira, alabe al Señor. Con todo tu ser, dile: Señor, te voy a adorar con mi mente, con lo que pienso, con mi boca, con lo que hablo, con mis manos, con lo que toco, con mis pies, hacia dónde me dirijo. Todo mi ser quiere alabarte y agradecerte. ¿Lo intentamos? Y el equipo, después de esta oración, nos va a guiar para cerrar. También en sus casas intentemos alabar a Dios. Un minuto, no pidas nada. Si pides algo, córtale. Va a decir: córtale, córtale. Y regresas a empezar gratitud y alabanza. Gracias, Dios. No me vigilen a mí, por favor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Queremos alabarte. Queremos aprender a alabarte. Queremos aprender a estar contigo, sometidos a ti, reconociendo tus virtudes, tu grandeza, tu favor, tu poder, tu bondad. Sobre todo, Señor, queremos tener en mente siempre que tú eres digno de adoración, digno de alabanza, lo mejor de nuestra boca, de nuestra mente. Sí, Señor, te adoramos y te alabamos. Agradecemos todo lo que tú has hecho. ¿Qué ha hecho Dios por ti, por los tuyos, por tu casa, por tu familia, por tus hijos, por tu economía, por tu salud, por tus vecinos, por la demás familia? ¿Qué ha hecho Dios? Dile: gracias, Dios, por tu cuidado, por tu provisión, por tu cercanía, por tu acompañamiento, por tu verdad, por tu provisión, por cuidarme, por cuidarnos. Gracias, Señor, por todos tus favores, por toda tu bondad. Gracias, Señor, porque reconocemos que hemos creído en un Dios poderoso, grandioso, majestuoso, lleno de verdad, lleno de amor, que no cambia, que no miente, que es santo, santo, santo. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Te alabamos, te alabamos, te alabamos. Queremos hacerlo con todo nuestro corazón. Si tú quieres hacerlo con todo el corazón, haz un compromiso hoy y decirle: Dios, quiero alabarte con toda mi vida. Con toda mi vida. Quiero someterme a ti toda mi vida. Quiero humillarme delante de ti toda mi vida. Quiero seguirte toda mi vida. Tú eres mi Dios. Tú eres nuestro Dios. Y tú eres santo, 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 para adorarte y alabarte. Gracias, Dios, gracias, Dios. Te alabamos. Señor, aleluya. Alabamos al Señor. Comenzamos, Señor, diciéndote aleluya a ti, Padre. Gloria.
este mundo ya no voy a dar todo mi corazón. Ahora quiero disfrutar solo de tu amor. Queremos ver el día en que tú vengas otra vez, junto con los ángeles en el cielo, yo cantaré. Bendecimos a ti, Señor, nuestro Dios magnífico. Santo eres, Señor. Santo eres, Señor. Ante ti me humillo, Señor, y toda gloria y honra sea tuya, Señor. Que toda gloria y honra sea tuya, Señor. Digno eres, Señor. Digno eres, Señor. Al Cordero de Dios todo mi amor, y nuestra vida te damos a ti, Señor. Y nuestra vida te damos a ti, Señor. A este mundo ya no voy a dar todo mi corazón. Ahora quiero disfrutar solo de tu amor. Sí, Señor. Queremos ver el día en que tú vengas otra vez. Cantaremos ahí junto con los ángeles en el cielo. Yo cantaré. Santo eres, Señor. 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 Oh, sí. Santo eres, Señor. Santo eres, Señor. Santo eres, Señor. Aleluya. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Ante ti, humillo, Señor. Que toda gloria y honra sea tuya, Señor. Que toda gloria y honra sea tuya, Señor.
Nuestras vidas te damos a ti, Señor. A este mundo ya no voy a dar mi corazón. Ahora quiero estar siempre con tu amor.